Mi papá conoció a mi abuelo y ahí tomándose sus cervezas en la región, conoció a mi mamá y ahí fue que la pidió en matrimonio. Pero ellos no hablan de una vida de un noviazgo de cierto tiempo, donde de se conocerse, sí, lo conozco no. en la universidad y No. entonces salgo con él y voy al cine. Hola a todos y bienvenidos a Usted Verá. Pues yo soy Mateo, pues en esta ocasión traigo a alguien muy especial. Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Omaira, soy la mamá de este niño que tengo aquí al lado, este joven. Gracias por invitarme a su canal. Un saludo allá para todos. Espero que vamos a hablar un ratico de Usted Verá y de cosas que le pasan a las personas normalmente en la vida diaria, como historias de vida de la gente, historias de las que estuvieron inmersos o siempre se viven a diario. Y un poquito las diferencias de cómo son las cosas hoy en día, que mucha gente cree que, uy, qué pesado, tengo que ir a estudiar, o ay, no, es que no me dejan tener novio, como eran antes, que pues ya digamos, comparándolo de pronto con lo que uno vive, a lo que pasó en su momento, uno dice, uy, sí, mejor solo estudiar o solo hacer mis bobadas que tengo que hacer, que al final pues son cosas, ¿no? Pues digo yo. Entonces, pues no sé, por ejemplo, el tema de hoy era más o menos iniciando pues, cómo eran las relaciones, digamos, antes, los noviazgos, se podía salir, ¿no? Lo comprometían a uno, no lo comprometían, cómo era la vaina, digamos, mamá tiene un poquito de esas historias, ¿no? Entonces, como todas las mujeres y como todas las familias, todas fuimos jóvenes y pasamos por esos periodos de la adolescencia, la época del estudio y el tiempo en que empiezan a gustarle a uno los chicos o los muchachos lo miraban a uno. Depende del contexto donde uno se desarrolla en este país. Yo me desarrollé en un contexto sociocultural que es el cundiboyacense. Soy boyacense, yo soy de Sogamoso. Mi mamá y mi papá son de origen campesino. Nosotros en la familia somos de origen campesino. Ellos tuvieron poquita educación, pero se superaron en medio de todo. Mi padre, él hizo en ese tiempo tercero primaria. Con ese tercero primaria le ayudó para entrar en una empresa que es especial en la región, que es en ese momento tercero primaria era harto, en la serie Paz de Río. Él entró como obrero y terminó conduciendo la máquina eléctrica que lleva material de Belencito a Paz de Río. Maquinista. Sí, era maquinista eléctrico, lo vi estudiando, lo vi superándose. Mi mamá tenía un poquito menos de formación, pero fue una mujer luchadora, trabajadora y venía de un entorno. Uno dice que en medio de todo, del entorno donde a uno le tocó, a donde ella creció, pues fue para uno más fácil y ella misma lo decía. Ella, en los tiempos de ella, cuando tenían sus novios y eso, prácticamente los noviazgos se arreglaban. Los que hablaban eran los papás, pero las mamás no tenían mucho acceso a conocer al papá y a ese tipo de cosas, al novio, ¿no? Al que se lo prometían. Sí, mi mamá contaba que mi abuelo, como trabajaba también en acerías Paz de Río, él era minero, unas minas que se llaman el Hugo. Mi papá conoció a mi abuelo y ahí tomándose sus cervezas en la región, conoció a mi mamá y ahí fue que la pidió en matrimonio. Pero ellos no hablan de una vida de un noviazgo de cierto tiempo, de conocerse, lo conozco en la universidad y entonces salgo con él y voy al cine y entonces sí me gusta, entonces voy probando y luego el otro y bueno, de pronto sí, de pronto no. Y eso que mi mamá era una persona que hablaba harto así como yo y uno le preguntaba cosas, y esa fue la historia que ella contó. Por eso la traje, porque me produzca. Cuando lo que yo sí sé es que cuando ella se casó sí duraron 8 días de fiesta. Primero hicieron la fiesta en el pueblo donde era mi mamá y después estuvo en la fiesta del pueblo de mi papá con la familia, los suegros, los tíos, bueno, los padrinos. Mi mamá decía que duró 8 días
de fiesta prácticamente, pero en ese tiempo las fiestas son muy diferentes de lo que eran ahora. Prácticamente era comida, bebidas y baile, la música de bandola, tiple, de esos tiempos. La música popular del momento. Cuando nosotros, mi mamá en la casa... Preguntan, ¿en ese momento, digamos, ya está de moda las rancheras y eso o no? En Boyacá. Yo pienso que sí, pero como los pueblos no eran un poquito como más alejados, pues no se escuchaba la música era más que todo el bambuco, la música tradicional folclórica nacional de esa región, el torbellino, tiple, bandola, y tenían sus... Música muy regional. Sí, regional. Mi papá sabía tocar bandola. Mi papá dejó... ¿De verdad? Yo nunca le vi una bandola en la casa. No, mi papá dejó la bandola cuando prácticamente se casó con mi mamá, pero de soltero, porque él se casó a los... Decían que... de soltero era un bandolero. De soltero mi papá andaba por allá de lado a lado de fiesta en fiesta, así como los muchachos cuando él tenía sus descansos se iba para las fiestas y a él lo llamaban porque tocaba su bandola. Es como decir ahorita contratar a un músico, pero pues ya se paga. En ese tiempo era más con los amigos y esas cosas. Iban a las fiestas y eso, pero no cobraban. En cambio, pues ahora sí se cobra todo. Mi papá sabía eso, pero pues ya se casó y pues tuvo siempre... O sea, sabía, pero igual de pronto en el momento no estaba para ganarse la vida de eso, digamos. No, pero igual... Era más prestigioso ser maquinista, ya serías paz de río, ¿no? Que un bandolero ahí. No, lo que pasa es que mi papá, o sea, prácticamente fue como en su juventud, en su tiempo de andar para allá, para acá, que hizo eso. Ya cuando se casó, pues le tocó más seriedad, más responsabilidad y dejar a un lado las fiestas. Pero él decía que estuvo trabajando desde los 14 años, prácticamente salió a trabajar. Entonces, y mi papá se casó de 33, que incluso el comentario que decía era que él se casó muy viejo. Porque en ese tiempo los hombres 20 años y ya estaban casados. Ya pero mi papá sí tuvo una vida comprometida. Sí, mi papá tuvo una vida más de, pues trabajando, sí, porque para ayudar a la casa siempre ayudar a los viejos. Pero tuvo una vida y en los tiempos de lo que eran fiestas, las fiestas que normalmente en este país todavía se siguen guardando, fiestas religiosas, San Juan, San Pedro, pues que la gente tenía como el permiso del trabajo y se dedicaba a eso. Entonces, continuando con lo del noviazgo, cuando nosotras ya empezamos a crecer, a uno de los muchachos lo empezaron, yo me acuerdo que a los 14 años los muchachos lo empezaron a uno a mirar, el vecino de al frente, pero si era estricto. Yo me acuerdo que si algún muchacho venía a visitarlo a uno, tenía que llegar con 2 vacas o no le dejaban. No sobre todo porque la que era más tradicionalista era mi abuela. Entonces cuando alguien llegaba, mi abuela se sentaba en la sala, ella no se movía de ahí hasta que el muchacho se fuera, y las visitas eran un rato en la casa, en la sala. En la sala, a la vista de todos. A la vista de todos. Y si de pronto uno salía con alguien, le pegaban al hermanito más chiquito. Uy, ¿cómo así? O sea, si usted salía, le pegaban al más chiquito. A mí me pasó, yo me acuerdo que mi mamá, con uno de los primeros novios que como a los 16 años, que ella quería que yo me casara con él, porque es que mi mamá se casó a los 16. ¿Pero por qué? ¿Tenía plata? ¿Qué tenía? Porque pues eso no es ahí que ay, qué guapo. No, a ver, mire, pues a ver, como en su contexto, porque nosotros somos de una familia de clase media prácticamente en ese tiempo. El señor empezó a llegar allá a la casa porque mi mamá tenía sus negocios y él me miraba, yo por ahí hablaba un ratico con él y eso, pero nada de besitos, ni abrazos, ni ¿pero manita. usted era consciente que la estaban, digamos, promocionando, o para usted era como que... Pues yo siempre tuve hartos amigos y estudié en colegios donde habían más muchachos que niñas. Entonces siempre tuve hartos amigos y en la casa me visitaban harto. Pero entonces ese señor yo tenía 16 años y el señor tenía 28.
Cuando yo una vez me enteré era que mi mamá me decía que él se quería casar conmigo, yo, pero ¿qué? Fue esa vez, entonces yo... Tenía 28 y usted 16. 16, entonces yo le dije a mi mamá, no, pero si a mí no me pidieron en matrimonio, a mí no me dijeron nada. ¿Dónde entonces, está mi camión? Yo no sé. El señor es, en ese momento en la región, es un hombre que tiene muchas, él viene de una familia de transportadores, el papá tenía volquetas, tenía camiones, el hermano, o sea, de una familia de transportadores, eran muchachos que no habían estudiado, no terminaron el bachillerato, sino se dedicaron a trabajar. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía después de eso que uno debería buscar un hombre trabajador, juicioso. Ella no hablaba de plata ni de gente que tuviera muchos millones, sino que fuera trabajador y fuera juicioso. Sí. Entonces cuando mi mamá me dice eso, yo, pero mamá, cuando uno tiene más amigos, tiene muchos amigos, pues, yo tuve una ventaja, es que en medio de todo mi mamá no fue tan rígida. Ella en el colegio siempre se hacía una fiesta al final de año. No era tan rígida, con la de cuero, pero no con la de pero, acero. O sea, para otras personas, a otras muchachas que eso era más duro. Suave. No, sí, y en medio de todo, por ejemplo, en fiestas ella nos acompañaba a las fiestas. Okay. Ella se quedaba con nosotros y se iba con nosotros y nos dejaba bailar con los muchachos y eso, pero ella siempre estaba ahí pendiente. Uno lo que hacía era bailar un rato con los muchachos y como en la casa no era tan estricta, pero tampoco los dejaba ahí no nos soltaba así. Váyanse a la casa del muchacho no, y vuelvan. No, menos visitas en la casa de los muchachos y eso no. Nosotros casi no hicimos visita a la casa de los muchachos y eso no, eso era raro. De pronto algún compañero, pero así no. Porque mi mamá era controladora con entradas, con horas, con salidas. Cuando ella me dijo que él se quería casar conmigo, le dije, no, mamá, pero si es que a mí no me dijo nada. Entonces yo le dije a ese señor, ¿quién debe haberme preguntado primero a mí? Y en ese tiempo pues nadie estaba pensando en casarse. Nadie, la verdad. No, pues con 16 años yo termino el colegio, yo estudio o yo cualquier otra cosa menos eso, ¿no? O sea, no. Y menos una 16, o sea, supongo viendo a ese viejo para mí, si yo fuera usted, digo, eso es un viejo de 28, o sea, yo qué, ¿no? O sea, yo estoy... Mi mamá era encantada porque es que él con sus viajes le traía cosas y me acuerdo que una vez me dejó salir con él y al que uno de mis hermanos era chiquito, jugaba en el piso con carritos. Entonces, él ¿qué hacía? Él le traía juguetes. Chiquito. Estrategia, pero entonces sí, no, que uno lo que menos pensaba era en casarse. O sea, para usted era un señor que llegaba ahí, pues, Pero para mí me gustaba hablar con él, uno se sentía bien con él, pero yo de ahí más para allá, ahora como son las parejas, y eso no, porque yo vivía en mi mundo, vivía estudiando, y de hecho mi papá, pues mi papá no era así como tenía para eso a mi mamá tan controlador, tan psicorrígido, y mi papá nunca nos molestó que porque teníamos que casarnos, que esas cosas, no. Fue la única vez que me pasó con mi mamá. Mi mamá me dejó de hablar 3 meses. ¿Por qué? Porque yo le dije que no, que quién estaba pensando en casarse, o sea, y era difícil cuando uno la mamá le... Pero mi hijita, mira que él trae juguetes y me... No, ella nunca nos metió esas cosas por la cara y nunca me dijo eso, solamente... Pero pues le dolió igualmente, 3 meses. Lo que pasa es que ella venía de familias y las mamás de uno, yo ya que soy, mejor dicho, prácticamente de la tercera edad, las mamás, en ese tiempo, las mamás se casaban muy jóvenes, 15, 16 años, las muchachas ya estaban casadas ya, entonces era como normal para ellas a esas edades. De hecho, que cuando mi mamá jamás en la vida me volvió a decir nada de novios o con cásese y eso, pues siempre me exigió, lo único que decía era que sí, que estudiáramos. Ella decía, estudien para que nadie les eche el agua sucia en cara. Y era rígida, así, daba correa, tenía una puntería con el molinillo. ¿Qué es el molinillo? El de batir el chocolate, con el cucharón, sí, porque, y a veces uno no le podía preguntar nada porque lo que ella mandaba se hacía, se decía, pero en cierto modo, yo mirando como la vida que ella tuvo y mirando en la región la vida de otras muchachas, no fue tan dura, y en medio
de todo nos dejó, ella nos acompañó a muchas reuniones, a muchas fiestas, en los cumpleaños nos hacía fiesta, entonces invitaba a los amigos. Tanto será que mi mamá lo que hacía era, nos hacía los cumpleaños y nos hacía tortas, invitaba a todos los vecinos y con los amigos que teníamos, y no eran muchos tampoco porque yo tengo un montón de primos así de mi edad, un poquito mayores, otros un poquito menores, pero todos estamos en promedio de la misma edad, y como en la casa pues somos 3 mujeres las mayores y pues Juanita es la menor. ¿Cuántos eran en total? 7. Entonces siempre uno se divertía jugando con ellos, bailando. Mi mamá nos atendía bien, pues atendíamos a todos, y las fiestas que ella nos acompañaba. Y realmente cuando uno tenía un novio que alguien le decía, ay, quiero ser tu novio, y uno pues mire, si le gustaban muchachos, uno decía sí o no, pero los novios eran de ¿Pero pronto, eso se le decía a la mamá o era como por debajo de cuerda? No, mi mamá sí conoció. Pero usted sí le podía, o sea, ¿cómo era la vaina? Usted sí, mi mamá, Pedrito es mi novio, o no, sí, o era como, hey, no venga cuando no esté. No, sí, mi mamá conoció algunos novios, por ejemplo, a ella no le gustaba. Sí, yo tuve hartos admiradores pero es que los novios de ese tiempo no son como los novios de ahora. Esos noviazgos eran más sanos. Por mucho le daban a uno la mano, uno no andaba con el coge o con el toque. Ni el beso, ni no. No, casi no, o sea, no, y no se prestaba uno, porque como al mismo tiempo las mamás lo cuidaban a uno. No le digo que mi abuela vivía allá en la sala. Y mi mamá no, pues ni cómo dejaba que nos visitaran, pero mi mamá estaba ahí pendiente, y en la casa pues con ese montón de muchachos y muchachas, pues es que ahí no había, todo el mundo entraba, salía, eso no era que uno se quedara ya en un rinconcito o solo en una sala, y menos visita en las alcobas, en las piezas no, porque de hecho mi mamá siempre fue inteligente. Nosotros tuvimos una casa de 3 pisos, pues pero ¿qué hizo mi mamá? Nos colocó una alcoba para las mujeres y otra para los hombres, porque son casas pues grandes. Sí. Entonces había varias camas, porque las alcobas no son como a veces donde uno vive, que apenas cabe una cama, ¿no? Allá eran en la casa, de hecho todavía está. El espacio es grande. El espacio era grande, y mi mamá no, que no nos dimos el lujo, ay, no, que cada uno con su cuarto, no, eso es ahora en las familias de ahora, que cada uno debe tener su cuarto. Bueno, las poquitas, porque pues muchos vienen apartamenticos y tú como. Pero igual los muchachos, bueno, sea de clase media, pero los muchachos quieren tener, y como las familias ahora tienen poquitos niños, todos quieren tener su propio cuarto. Bueno, eso sí, la privacidad. Sí, mirando como en el mismo estilo, en el misma clase que uno ha mirado, ¿no? Porque sí, pues hay familias que pues hay familias que 10 viven en la misma pieza, comen, duermen ahí, porque la situación ya de extrema pobreza es grande. Sí. Eso es como todo es en el contexto y como de acuerdo a la clase. Sí. Uno salía, por ejemplo, iban al colegio, los muchachos lo esperaban a uno. Yo tuve un novio que él me esperaba ni siquiera fue novio, yo lo conocí por ahí alguna vez. Admirador. Llegó allá buscándome al colegio. Entonces así en el camino del colegio a la casa, que eran 20 minutos, hablaba uno con ellos, y por ahí a veces sí, o a veces lo invitaban a uno a fiestas. Mi mamá sí no le gustaba que nos fuéramos así solas a fiestas de los pueblos, y si íbamos, de eso tenía el pueblito a 10-15 minutos, y eran por ahí 2 horas, y escapado uno, y si hacía una de esas gracias pues le daban a uno duro. ¿Cuántas veces hizo esa gracia? Yo tuve un novio como por 1 añito, y solamente una vez así, él le gustaba bailar en 2 fiestas, nos escapamos a las escondidas, pero eran fiestas que a las 3 de la tarde ya se acababan, porque esa era la cultura de los pueblos, pero en general siempre nos buscaban el de la manito, pero no había esa oportunidad, o no se presentaban esas cosas, y uno vivía como en su mundo, en su ambiente, estudiando, ya sea, realmente uno no necesitaba de estar ahí. O sea, no había la tentación, digámoslo así. Sí, no se presentaba mucho la tentación. Ya cuando vine aquí, y cuando yo llegué aquí a Bogotá, que mi mamá mandó primero que me siga a mi hermano, a los hombres, llegué sí. Yo, y ahí fue donde conocí, pero es que su papá lo conocí allá en mi casa, en una reunión.
en el segundo piso había un apartamento que estaba arrendado y él tenía un primo ahí. Entonces se hicieron unos bautizos de unas niñas pequeñas y en esos bautizos él estuvo ahí, pues a mí me invitaron, yo ya estaba estudiando aquí en Bogotá, me invitaron ahí, fui que lo conocí y nosotros vivíamos aquí con la otra de mis hermanas que estudiaba en la Nacional, con mi hermano también, y él venía de visita de vez en cuando, pero igual siempre estuvo Osvaldo y siempre estuvo Luisa, y por ser la mayor uno tenía esa responsabilidad de dar buen ejemplo en su casa, ¿no? De no estar que cuando no, que como tiene novio, entonces vino a visitarle, entonces venga, se queda esa noche en el cuarto. En la donde nosotros vivíamos. Pues igual ni se podía porque pues se estaba ahí con usted, igual ahí estaban las hermanas, nada, por donde se veía. Aquí en Bogotá teníamos, o sea, mi mamá no estaba todo el tiempo, pero eran 2 alcobas en ese apartamento, una era para Osvaldo y la otra para Luisa y para mí. Entonces, uno no podía hacer esos planes, uno salía por ahí, esas cosas. Entonces no se presentaban así esas oportunidades de los noviazgos de ahora, que ya la segunda cita, entonces pues es raro un noviazgo que no tenga vida sexual y esas cosas. Bueno, sí, ahorita es otra cosa. Ahorita es otro cuento, pero en los tiempos de uno pues era más complicado, porque igual uno se preocupaba porque yo viví, a ver, nosotros en el barrio donde vivíamos cuando llegamos, porque nosotros llegamos de Paz de Río, un pueblito en Boyacá, llegamos a Sogamoso porque mi papá compró un lote y empezó a construir ahí. Entonces al llegar al barrio siempre, o sea, yo llegué que como a los 5, 6, 7 años, estuve ahí como hasta los 10, después cambiaron de habitación, cambiaron de casa, construyeron otra. Entonces siempre estaba uno como ocupado, mi mamá siempre tuvo sus negocios, uno siempre le ayudó. Entonces la vida se le pasó a uno como en ese cuento, haciendo cosas. Y sí, uno le gustaba a los muchachos y era importante, pero al andar en esos ambientes yo miraba muchas mujeres que mi mamá le tocó ayudarles, les ayudaba mucho. Mi mamá fue una mujer muy generosa y uno veía esos escándalos tan terribles que se veían. Una muchacha tenía un novio preciso la primera vez que decidió tener relaciones sexuales, quedaba embarazada. Entonces, al hecho de quedar uno embarazado, ya la situación hoy en día llegaba el papá con la escopeta, bueno, a casarse. ¿Sí? No. El rechazo para las mujeres era duro y normalmente cuando quedaban embarazadas, los hombres las abandonaban. Entonces yo vi eso desde yo creo que por esa misma razón habían papás que se iban y usted se casa con mi hija. Sí, se veía. Porque si no lo mato. Se veía, yo conocí un muchacho que que era novio mío, ¿no? Y entonces un día llega a la casa, me dice, se perdió un tiempo, después volvió y me dice, vámonos para tal pueblito. Yo sé qué pasó, no, es que yo tenía otra novia, la muchacha quedó embarazada y el suegro lo cogió y lo amenazó. Entonces yo lo que le decía en ese tiempo, yo le dije, no, usted dejó embarazada a una muchacha, tiene que aprender a ser responsable, responda por su hijo. Usted sí, vámonos, no, para que me embarace a mí también. Yo le doy gracias a Dios por la mamá que yo tuve. Sí, claro. Y con los años, con el tiempo entendí que, yo hubiera hecho una cosa de esas, para mí hubiera sido desastroso. Sí, de pronto, porque en esos tiempos se veía. Las mujeres quedaban embarazadas y eso ya era la comidilla de todo el mundo, el rechazo, se exponían. Yo vi muchas mujeres expuestas a la miseria, a la pobreza, sufriendo mucho sola con sus niños. Y por ahí los papás también los saquen de la casa. Mejor dicho, no. Las mamás, las familias sacaban a las hijas a la calle prácticamente. Y después se veían situaciones de mujeres prácticamente con sus hijos aguantando hambre, eso, el hecho de tener una relación sexual y en ese tiempo no se hablaba tanto de cuidarse, que siempre sí, que el condón, que siempre sí preservativo ni pío. Ahora pues hay mujeres, las mujeres quedan embarazadas y a pesar de eso pues conocen por lo menos todo eso, un momento de efervescencia y calor, y en una primera vez puede quedar una embarazada. Entonces yo vi tanto eso que a mí me afectó de pronto ver eso, porque mi mamá de hecho tuvo muchas ahijadas así que tuvieron problemas de eso. Mi mamá les colaboró mucho
pero de pronto por eso yo no me le pegué mucho a nadie hasta que me casé con su papá. Claro, porque uno quiere saber de pronto que embaraza y esta señora se le salta la tuerca, me saca de la casa, aunque no haya sido así y pues, no, pero pues, sí a muchas mujeres les pasaba eso, y sobre todo que quedaban embarazadas y los hombres las abandonaban. Los niños que en ese tiempo tener un niño solo con el apellido de su mamá, eso era terrible, y en esos pueblitos. Pues ya era el bastardo. Sí, era, o sea, discriminaban mucho a las mujeres. Hoy en día ya tenemos esa posibilidad que si somos mamás solteras, pues les ponemos los dos apellidos de uno a los niños. Incluso en las parejas casadas en unión libre tienen esa opción. Usted puede darle su apellido al niño o el apellido de la mamá al niño. Ya no hay problema, ya no existía discriminación por eso, pero es que antes la situación era muy complicada. Yo me acuerdo porque mi mamá era una mujer joven y yo escuchaba en ese tiempo que decían que los sacerdotes prohibían los condones. Entonces al prohibir que utilizar, no los condones no, sino las pastas, los anticonceptivos en ese tiempo. Entonces ya eso era un pecado, utilizar anticonceptivos. Todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando, y lo mismo con la cuestión de los noviazgos. Yo que en ese tiempo eran amigos, uno no se pegaba así de nadie. Pues mejor, ¿no? Sí, uno no vivía pegado de nadie. Pues como viviendo la sociedad en la que está uno en ese contexto, eso como que pegarse a alguien, eso antes era un problema, la verdad. No se pegaba uno mucho, de pronto por lo que vivía uno como en otro cuento, viendo tantas situaciones, pues era difícil, porque de hecho uno escuchaba historias de los mismos pueblos de familias que tenían mucho dinero, de familias ricas, con tierras. En ese tiempo ser rico era más que tener dinero, era tener grandes extensiones de tierra. Y las mujeres, de pronto podían quedar embarazadas en su juventud por ser hijas de familias de ricos y eso. Tenían su bebé, el bebé terminaba cuidándolo otra persona, y eran mujeres que conseguían más fácil otra pareja. Pero se volvían a casar, de hecho, porque la familia tenía porque las familias tenían grandes cantidades de tierra. Bueno, y no solo eso, que también decían, bueno, no la voy a echar de la casa, porque si fuera pero igual las escondían eso, escondían los bebés, escondían todo, entonces eso se volvía como hijo de los abuelitos, más bien. Sí, de los abuelos, terminaba una de los abuelos cuidando la niña o el niño, y las muchachas se volvían a casar, y prácticamente, y aún se ve eso, dejan los hijos en otro lado. O que los terminan cuidando los abuelitos, y siempre pasa, eso hay muchos casos así. Sí, en esa depende de las comodidades de la familia, pero cuando eran familias así, más de clase media tirando a pobre, las mujeres de las que yo conocí en esos tiempos, y aún después de que no hace mucho, hasta que se murió mi mamá, les perdí el contacto, muchas se quedaron solas con sus hijos porque no volvieron a... Pues ya después de la experiencia yo creo que no quedan muchas ganas, ¿no? No sé, es que se estigmatizaban mucho, uno sufría viéndolas porque el mundo las estigmatizaba. Ahora las cosas han cambiado mucho, pero igual mujeres solas con un bebé, y a veces las familias, al principio el rechazo es duro, después terminan cuidando al bebé, pero mujeres que pasan muchos trabajos, y de hecho los mismos hombres las discriminaban, primero las utilizan, las dejan embarazadas y las discriminan. Eso se discriminaba. Entonces ya es como si fuera un pecado. En ese tiempo era un pecado. Entonces de pronto por eso uno tuvo sus novios, pero... Hasta ahí. Que eran más como amigos. Igual, sí, es que comparando las relaciones relaciones en ese tiempo, y como el control de las familias, ya pues igual se presentaban embarazos, se presentaban todo, pero yo no sé, de pronto mi mamá fue como muy inteligente, por lo menos conmigo fue en ese sentido. Yo digo que con la mayoría de mis hermanas, porque prácticamente mis hermanas se organizaron, ya era cuando pero igual, últimos días de mi mamá. Igual no cree que al ser la mayor le tocó más duro, porque pues a comparación de mis tías, pues como la que más, digamos, comió tierrita fue usted.
Por ser el mayor uno tenía más responsabilidades. Cuando uno es el mayor tiene la responsabilidad de ser el ejemplo para sus hermanos. Y la verdad yo nunca me preocupé mucho por eso, por lo que como yo vivía en mis cuentos, de eso sí yo bailé, parrandeé, mi mamá nos dejó, pero no las bailes y las parrandas de ahora, donde todo el mundo estaba ahí pendiente, estaban los primos, los abuelos, los tíos y eso, sí, así como en el rinconcito no, como en la costa, que tengo una amiga que decía que en el rinconcito no. Entonces ya eso, uno pues estudiando, haciendo, mi mamá siempre tuvo sus negocios, haciendo cosas, acompañándola detrás de ella, cuidando a mis hermanos, entonces a uno se le pasó como así la vida. De hecho, yo me acuerdo que una vez me encontré con una de las señoras que era vecina de la primera casa donde estuvo mi papá, que construyó en Sogamoso. La vecina me decía que cuántos años tenía. Yo tenía 22 años en ese tiempo y me decía, y no se ha casado y ya la dejó el tren. Y yo, ¿pero ya qué? La dejó el tren. No, ¿Pero no, por ni qué? se ha embarazado, qué vergüenza. No, ya tenía 3 a los 20. Uy, Dios mío. No, yo era, pero ¿cómo así? ¿Qué? Que los 22 y que ya me dejó el tren. O sea, para mí eso nunca. Yo nunca pensé en eso y jamás, y nunca estaba pensando en casarme ni nada de esas cosas. De pronto mi mamá, después de lo que me pasó con ese muchacho, ella nunca volvió a decir nada, ni nunca se habló del tema. Y menos, creo que la única que me pasó eso fue a mí, porque con mis otras hermanas yo nunca la escuché que bueno, que si se iban a casar, que quién era. Bueno, esas cosas no. Ella siempre se centró en que estudiaran. Y de hecho, pues todas les fue bien, estudiaron, se han preparado. Sí, y se defienden solas económicamente. Ellas aportan para su casa, para sus familias, sean las condiciones como sea y eso, pero ellas son muy responsables y eso yo le doy gracias a mi mamá por eso, en medio de todo. Gracias a tanto rejo. Pues sí, fue una mujer que ya cuando uno no le hacía caso, correíta, rejo. La entrada a la casa ella nos dejaba salir a veces así por ejemplo con su papá. La entrada era a las 9 de la noche y un día me fui con su papá allá para el centro, que fuimos a comer y llegamos a las 11 y pues me recibió bien recibida ahí en la entrada de la puerta y me corrió por todo el zaguán porque la casa o sea, ¿la alcanzó? Sí, mi mamá lo alcanzaba a uno. Mi mamá tenía una salud hasta que pues se enfermó, pero mi mamá tenía una salud. Y de hecho, pues yo prefería dejarme pegar porque es que cuando uno corría, me daba, igual ella tenía una agilidad, lo alcanzaba a uno y le daba más duro. Sí, mejor como que pasen ya, que pasen. Entonces sí, mi mamá sí fue de esa, pero es que yo veo que en ese país no hay que justificar eso porque ya los golpes y eso con nadie aprende, pero sí son fue la época, situaciones que se repiten. La mamá de ella fue criada a punta de golpes, de rejo, de esas cosas. Son familias violentas porque en ese país muchas familias son así. Las criaron a los hijos a la correa y la chancleta, que era el mejor psicólogo, o el rejo. Sí. Y ella pues también a la abuela, y pues ella también quiso aplicar la misma técnica con nosotros, pero entonces los mayores fuimos los que recibimos, porque ya me acuerdo que con mis otros hermanos mi mamá ya cambió harto, pero igual mi mamá siempre fue una mujer que castigaba duro cuando uno no le seguía la línea. Bueno, y ahora aquí viene la sección de uy, qué cagada, me dolió, ese hombre tenía camiones, me hubiera ido con él. No. ¿Ninguno? No. ¿Ninguno? No. O sea, con ninguno decía como, ¿qué hubiera pasado si? No, de pronto uno mira que ese señor tiene... ¿Cuál señor? No, aquí con contexto completo. Él tiene en ese momento, yo sé, porque por una de sus tías en la casa sé que vivía... ¿Quién? Es que los cuentos se cuentan, pero los santos no se mientan, Nati. Pues hombre, póngale un nombre, Jorgito. Pepito Pérez. Pepito Pérez, que llegó a mis 20 años. A los 16, cuando... Okay. O sea, del que habló al principio de la historia. Sí, el que mi mamá tenía 28. Sí, que mi mamá quería casar. ¿Y si todavía está vivo? Sí, todavía está. Y hace unos años en Sogamoso, donde vivía ya su tía por el lado paterno, conocí la casa del señor porque preciso era el vecino, conocí la historia de él, sus hijos.
tiene pues mucho dinero, los mandó a estudiar aquí en las mejores universidades y también estudiaron en el extranjero, tiene carros, tractomulas, es un hombre. Pero como ser humano, porque usted dijo, no, la verdad no. Porque pues no, puede que tenga de todo, pero como ser humano, no, pues... ni idea, porque no, en esos tiempos uno no tenía la oportunidad de conocer mucho así, porque es que esas relaciones no son como las de ahora, que de pronto llegan, viven, conviven, se conocen. Y conocen la suegra. No, porque sí, porque no, y de hecho no tenía suegra porque la mamá se había muerto, solo tenía cuñadas y cuñados. Pero entonces, no, estamos hablando del vecino de los, de los 16. ¿Ese tenía papá? Sí, sí, bueno. Sí. Entonces sé que es un hombre próspero, bendecido económicamente. La verdad no sé cómo es en su casa, pues que sé que era amigo de su vecina, pero yo me acuerdo que lo vi y no me saludó porque nunca más me volví a dar el saludo, pero no duele. No, son cosas, Mateo, porque al final son cosas y es plata y la plata no compra muchas cosas. No, pero pues yo no le decía por la plata, sino de pronto como, este sí era un buen ser humano y pues... no sé, de pronto pues, uno asume que sí es una buena persona, que porque gastó su plata en sus hijas, les dio buena educación, buena formación. Pero no sé, de pronto la señora, pues una señora típica, normal de su casa. Yo digo que si me hubiera casado con él yo no hubiera podido estudiar. Entonces puede que uno no tenga plata, pero yo le doy muchas gracias a Dios porque me permitió siempre estudiar. Bueno, la verdad sí, en medio de todo ha vivido más tenía un poquito, más como un poquito de más libertad porque siempre me ha gustado estudiar. Entonces no, porque si no hubiera estado planchando toda la vida y pues sí, toda la plata del mundo, pero pues no la va a disfrutar. Y encerrado en una casa, porque pues, yo me acuerdo que pero tendrá tremendas planchas. No, Mateo no hubiera podido estudiar. Pues, y no sé, los hijos de uno, no sé, pero y no hubiera llegado yo, todo es ganancia. No, es que no se hizo las cosas, no se hicieron las cosas como era. ¿Y quién quiere casarse a los 16 años? Nadie. No, y aparte el señor con 28, pues eso está re mal visto, ¿no? O sea, pues antes no, pero ahorita hoy en día sí sería... No, pues en esos tiempos era como normal. Mire, mi mamá se casó de 16, mi papá tenía 33. No, pero ahorita póngale que yo fuera una niña de 16 y le digo... Ay, sí, es que conocí un muchacho y tiene 28. ¿Y si usted dejaría que fuera mi novia? Pues uno tienes que tratar de hablar y orientar a los muchachos porque están muy jóvenes hoy y cada día la responsabilidad es más grande y el mundo es más complicado. Entonces uno lo que trata es de orientarlos y decirles que no, porque igual eso a veces no termina bien y uno no conoce, eso no va a terminar y uno bien, nunca conoce realmente una persona de novio, jamás una pareja que se conozca de novio, pues yo pienso que es como muy complicado. A veces las parejas empiezan a conocerse más ya dentro de una relación, de una y aparte convivencia. es muy diferente eso, convivir, compartir responsabilidades, momentos de tensión, afrontar la vida, todo el mundo reacciona de manera diferente. Sí, entonces no es igual. Yo digo que en cualquier época que sea, y más en esas épocas no se conocían. Ahora los muchachos experimentan más y eso, pero igual de novio nunca se conoce a nadie, siempre se conoce a la persona es cuando usted ya tiene un cierto periodo de ajuste y de convivencia. Pero si fuera el caso, usted no pensaría como, y ese chino marica, ¿por qué no se hace novio de una vieja de su misma edad? Que no le alcanza la porque era normal y aún sigue siendo... pero o sea, yo digo ahorita hoy en día pues uno no pensaba, es que hoy en día eso está ya muy mal visto, ¿sí me entiende? No, uno no pensaba en esas cosas porque en esos tiempos normalmente esa era la cultura, Mateo. Sí. Los hombres buscaban muchachas y casi siempre, y aún uno se da cuenta que muchos hombres buscan en mujeres jovencitas. No, si aún hoy pasa. Yo me acuerdo que en el colegio, por ejemplo, pasaba el fenómeno típico, ¿no? De que si usted estaba en sexto de primaria, la muchacha de sexto le gustaba el de octavo, y el de octavo ya buscan las de sexto, y en octavo las muchachas iban buscando el tipo de décimo o 11, y los tipos de décimo o 11 conquistando las peladas de mucha menor edad. Y también pasaba que si usted estaba en 11, digamos, llegaba el tipo de universidad, carro, moto, lo que sea, a buscar las peladas del colegio. O sea, y hablo de manes de 30, 28, es que 25, eso siempre se ha oído, eso no tiene que ver con los tiempos. Pero exacto, pero es como que por alguna razón en ese momento como que les gusta más, digámoslo así, no a todas, y porque pues digamos en su caso pues fue muy diferente por la crianza, pero pues fue algo que yo veía que era muy
normal, se podría decir, que pues yo decía como, ay, pero pues no sé, que le ven a este viejo pelón que porque llega en moto, ay, es que es tan maduro, es que, ok, o sea, pues cada quien al final, yo tampoco andaba de novias en el colegio, pero pues... Pero no, sí, es que es como son, yo a veces miro, los hombres aún uno mira, no importa, muchos cuantos no dejan su esposa y eso por una muchacha más jovencita. Y eso termina dando al traste, termina siempre tirando al traste, porque pues una mujer, yo digo que a veces hay hombres que se consiguen mujeres jovencitas y eso, pero no pueden durar mucho porque es difícil. O sea, con el tiempo son muy pocas parejas las que se mantienen porque las diferencias de edad, las diferencias de gusto, una muchacha que le está en la edad de rumba, fiesta, parranda, bueno, lo que sea, se mueve, es activa, y un hombre que es más maduro, donde quiere estar ya más descansando, donde está una vida más tranquila, con no tanto corre, y eso pues a veces no funciona, y tarde o temprano esas parejas terminan separándose. Entonces eso es como todo, eso es muy relativo. Esa fue la vida que yo viví. De pronto es el contexto, es que ahí es relativo todo, Mateo, porque es la formación, la crianza de la misma familia donde pero uno como viene. para ir cerrando el capítulo, ¿usted no cree que cuando nací yo, como que la abuelita se volvió más flexible, digámoslo así, o sea, mejor persona, más amable? Es que uno de mayor siempre yo fui la primera en la casa. No, pues sí, la que llevó más palo. La que me casé primero, la que salió primero de la casa. Y cuando yo salí, pues mi mamá ya había cambiado mucho, porque mi mamá ya ha vivido todo un trayecto, ya la mayoría de sus hijos estaban, por Marta trabajaba, Osvaldo trabajaba, ya eran graduados, sí, ya eran profesionales, todos graduados, entonces mi mamá ya estaba quedándose, era con los menores, y mi mamá, para la formación para los otros fue diferente, también de pronto sí fue dura, rígida con ellos. Pero no tanto como los mayores, primero, pero es que yo veía que eso era como una cuestión cultural, porque cuando ella hablaba, por ejemplo, mi mamá se casó, mi mamá era la mayor, y la que seguía, cuando supo que mi mamá se iba a casar, ella tampoco se quería quedar en la casa, porque la abuela también fue muy dura, muy rígida. Eran abuelas duras, rígidas y exigentes. No le digo que a veces mi mamá, cuando llegaba alguien, de pronto algún muchacho o algo, mi abuela se sentaba y mi mamá le tenía más temor a lo que dijera mi abuela en esos tiempos, porque mi abuela era bien rígida y era bien delicada. O sea, si mi abuelita era dura, la otra señora la era un general. Era delicada, no era que fuera escandalosa, pero mi abuela era delicada en muchas cosas. Entonces ahora todos los tiempos van cambiando, uno queda aterrado, pero no todas las mujeres son así, pero la mayoría de los jóvenes, y depende del contexto donde se tienen, pero ya hoy en día tener un novio, o sea, la segunda salida, vámonos. No, ya empiezan a experimentar, ya son más acelerados, más acelerados, un resto pues de cosas. Igual así todo. No sé, así como que ya es más normal de que, ay, voy a salir con mi novia al cine y esto y lo otro, y es, ay, sí, los muchachos deben tener su vida sexual y su vida, digamos, social y demás, y es como la época, ¿no? O sea, pues no, depende, porque hay familias que no, que a las hijas, y depende, bueno, sí, la cultura, porque hay hijas que se controlan mucho, por ejemplo, mis compañeros de la universidad, que eran señores grandes y eso, ellos me hablaban, y las hijas no eran así, de pronto tenían novio y eso, pero hasta cierta edad pues, también les ponen reglas y eso, nada de salidas tan tarde, y más cuando tienen sus papás ahí, que mi compañero fue militar, entonces él era rígido, y de hecho su hija estaba estudiando en la universidad y él también, y la china estudia, creo que ahorita el señor va a hacer un doctorado. Entonces, pero uno dice, porque es un hombre joven, más joven que yo, tiene como 15 años menos, Mateo, y las hijas de él funcionan, y uno se da cuenta también en las mismas niñas de la familia, también depende de contextos, por lo menos se están manteniendo, están estudiando y se han cuidado. Es que depende pues puede que hasta cierto tiempo estén ahí, consigan sus hijos, pueden que sean mamás solteras, bueno, uno no sabe, pero
por lo menos se han mantenido estudiando, como ocupadas, y saben que el día que quieran tener un hijo, pues tiene que ser una responsabilidad muy grande, porque ya saben que de todos modos algo de la educación de las mamás, la educación de la abuela quedó en la casa y quedó en yo lo he visto en las niñas de la familia. Pero, y a los muchachos uno a veces no los mira porque normalmente por cultura está mirando más a las niñas, pero igual a los muchachos no los vive hablando. Entonces, pues así al final cada cual decide y hace lo que quiere, porque como alguien decía, son las decisiones. Bueno, este capítulo era para decirle que tengo sida por mis malas decisiones. No, no, obviamente no. No, pero ¿usted sabe por qué yo le decía lo de la abuela? Porque, por ejemplo, yo lo que recuerdo de la abuela, que es muy poco, cuando mi papá cogió e hizo lo que hizo y que me dejó allá en la casa de ella, pues la señora sí sabía, pero pues ya, digamos, lo que hizo fue entretenerme y ponerme a hacer una torta, por ejemplo, en ese momento. O sea, como que en ningún momento la vi como ni brava ni nada, sino era como una persona muy flexible, como que quiere hacer, como de, sí me entiende, como muy amable con los niños, entonces pues uno la recuerda bien. No, entonces pues ella fue buena abuela, ella por lo menos con usted que tuvo más tiempo lo alzó y eso, ella pues es que la vida va cambiando, va pasando, las personas también pueden ir cambiando. Este era su primer nieto, entonces mi mamá tomó las cosas, pues qué culpa tienen los niños, no tienen la culpa. No, sí, pero pues digo yo como que ya era una persona ella cambió más completa, mucho. Digo yo. Mi mamá cambió mucho, es que a eso le pasa a los seres humanos, la vida y el tiempo, las situaciones nos van haciendo cambiar. Pues ¿sabe qué pienso yo por qué era tan brava? Pues por la misma situación, la mamá de pronto... lo que tuvo que haber vivido, mi abuelito tampoco era una joya. Mi papá era muy exigente, mi papá. Exacto, como que pues tiempos duros crean pues personas duras. Y mi mamá pues se la pasaba también trabajando, imagínense, sacar 7 hijos adelante, darles estudio. Y no son de universidades privadas, sino universidades públicas, entonces era una vida de trabajo. Ella aspiraba que saliéramos adelante, ella decía, estudien. Me acuerdo que era lo que más nos decía, es que eso son herramientas para la vida, y sí ayuda, puede que a veces el estudio, porque la gente siempre relaciona plata con estudio, pero es que el estudio no solamente es plata, es respeto, eso es mucho, aprender incluso a defenderse de muchas situaciones. Pues sí, en eso estoy de acuerdo, o sea, no es que le llegue el cartón y va a comenzar a recoger los dólares, pero... por lo menos le sirve para hablar mierda, si sea en un programa, en una conversación, desenvolverse, que lo saque un problema en la vida, algo de respeto también con los demás y eso. Sí, pero pues, o sea, en mi opinión, desde que usted lo que haya estudiado le guste, si le sirve de algo, para mí está bien, que no se gane el respeto de fulano o de sultano, pues al final digamos que da igual, porque pues no le está dando de comer, pero pues de algo le servirá, y pues sí es útil. Claro, le sirve a uno hasta para muchas cosas. Hoy en día el estudio sirve para todo, desde las cosas diarias, prácticas, lo que usted hace, se empieza a hacer desde su casa, hasta por el trato con los demás, en cualquier situación de la vida, hasta para pegar una cortina, todo sirve. A uno le parece que no, pero todo en la vida sirve. Bueno, son herramientas para la vida. Entonces vamos cerrando por hoy. Ya dejamos por ahí el siguiente capítulo de muendas interesantes, pero bueno, vamos cerrando por hoy. Aquí hay historias, pero bueno, vamos. Son historias de vida, son historias que en muchas familias en este país pueden haber pasado, los hombres, las mujeres, sí. Y la misma formación, el contexto sociocultural, todo de donde venga la familia, a veces son sistemas de crianza que se repiten, Mateo, son círculos a veces que se repiten, pero todo va cambiando, evolucionando, y eso sirve a medida que usted se vaya preparando también, pero, para dejar prácticas que antes no funcionaban, por ejemplo. Pero igual, ¿sabe qué pienso? De todas maneras, pues así no haya sido excelente, digamos, porque ninguna familia lo es. Nadie por es lo perfecto. Menos, exacto.
por lo menos todo el mundo se ha preocupado de ir mejorando, pues así sea de generación en generación, las cosas van cambiando, digamos, ya no tienen que estar en el campo trabajando o haciendo X o Y, digamos, ya tienen el lujo de estudiar las siguientes generaciones, de prepararse más, de tener más oportunidades. Entonces, pues haya sido dura la vida de los abuelos o no, pues digo yo que al final, si yo fuera mi abuela o un abuelo, digo como, bueno, va mejorando la cosa. Obviamente no fue perfecto porque ninguna persona lo es, pero pues bueno, ahí vamos. De algo sirvieron las muentas. Ah, no, tampoco. Los castigos a veces. Los castigos. Pero eso no significa que todos los días lo estuvieran a uno castigando o golpeando y eso. No, que pues sí. en su momento. Sí, por la era razón una vida de pronto más rígida, pero sí, no faltaron los castigos físicos. Porque eso sí, en la casa no había groserías. Ah, bueno, eso sí. En la casa nunca, de hecho usted se da cuenta tratando con sus tíos y sus tíos no dicen groserías, no son groseros, no utilizan pues palabras de alto calibre. O sea, sí, la verdad en la familia, por lo menos los tíos y demás, y es gente que no es grosera, ya uno escucha más groserías de otra gente que pues llega a la familia, pero que yo tampoco soy la persona, digamos, más culta y que no utiliza vocabulario, eso es, pero pues ahí vamos. Pero por lo menos los de mi generación son muy cultos, son muy respetuosos. Sí tenemos derecho a no estar de acuerdo en muchas cosas, a protestar, a discutir, pero lo hacemos con el vocabulario adecuado, ¿no? Porque es que a uno ahora queda aterrado que en cualquier frase de conversación la gente ya dice 3, 4 groserías y no, lo más normal y lo más, uno dice, pues Dios mío, pero ¿dónde, en qué planeta vivimos? Ya sabe cómo es, aquí en Bogotá ya digamos, cualquier pelada de cualquier universidad, colegio, es como, uy marica, aquí gonorrea y así el acento. O sea, con esos términos, yo bogotano. Me dirijo a mi familia con esos términos y me regañan, y eso ser la mayor, las menores me regañan. Porque no, es que es cierto, mi mamá era raro que le escuchara a uno una grosería, ella se ponía brava y de pronto a veces gritaba y tenía el excelente psicólogo por ahí que a veces lo tenía en la mano, pero y mi papá ¿El menos. psicólogo, pero qué, cuál? ¿Chancleta? Y mi papá menos, jamás yo nunca lo escuché a mi papá tratarnos con 4 hijas que tuvo, porque a veces uno escucha unos papás que tratan y unas mamás que tratan a las hijas con un vocabulario como si las trajeron a este mundo, y uno dice, si uno trata así a sus hijos, ¿cómo espera que los demás los traten? No, pues una cosa es que se le salga una grosería por ahí porque le pasó algo en la calle, pero ya referirse directamente a un niño así con insultos, pues ya es como pues ahí sí, es como normal ahora, y entre la juventud uno escucha y uno en la universidad. Ah, no, pues entre la juventud, no, pero digamos, una grosería, pero la mayoría de esos niños, hasta el más ñero, no se dirige hacia la mamá, ¿me explico? Y por lo menos las mamás no dicen, mira, este triple hijo, entonces es raro los casos, pero igual sí sea lo que se refiere. Pero sí se utiliza en el vocabulario mucha palabra peyorativa, y uno lo ve, y en conversaciones donde, o sea, no necesariamente la gente está de mal genio ni nada, sino que es una cultura, una moda, y a veces uno andando con esos muchachos se le prende a uno tras, el futuro es hoy, oíste bien. ya eso es lo normal. No, pues ya, pues sí, los tiempos cambian. Sí, va cambiando. Pero bueno. sí se ha perdido como mucha formación en esa parte de a veces se le olvida a uno y pero termina utilizando. ¿Sabe qué pienso? Yo creo que igual ahorita pues digamos, bueno, por lo menos un gran número de personas, digámoslo así, pues sí, bueno, que utilizan el uy marica, es que no, que gonorrea, parce, X, lo que sea, pero como entre sus amiguitos, digámoslo así, ¿no? Ya cuando tienen que hacer, digamos, una presentación en la universidad o lo que sea, pues no van a llegar delante del doctor Rodríguez a decirle, uy, esto estuvo, una gonorrea la conquista. Pero no, mire pues no. Que es bueno tratar de cambiar esas prácticas, porque es que no crean, no falta. Ah, bueno, sí, no falta que se le salga. Se le sale a uno, sí, eso pasa en esas situaciones que no falta. Entonces, y por costumbre es mejor tratar de quitarse eso, pero pues igual en la juventud uno no puede estar mandando, porque lo primero que le dicen a uno es libre desarrollo de la personalidad. Digamos, le salen a uno con esas cosas, uno tratando con los muchachos a veces, no, hola, que mira qué tal cosa, que no, el libre desarrollo de la personalidad, que porque eso está en la Constitución.
Y bueno, sí, pero entonces a veces uno con ciertas situaciones y prácticas que utilizan los muchachos no se dan cuenta que eso a veces lo puede llegar a meterse en situaciones más complicadas y delicadas, pero eso es tema para otro día. Eso es tema para otro día. Otro día hoy van a ver otras historias. Bueno, ya que eso fue todo por hoy, pues yo, mi Mateo, mi mamá, y pues ya, véanos en el próximo capítulo. Historias de vida, de cómo vivían sus papás, cómo vivían sus abuelos. Cultura, eso es bueno, hay que mirar el pasado para no cometer, o para aprender del pasado o para evitar cometer los errores del pasado también, porque el pasado tiene cosas pues buenas y también para ver si se vale la pena cagar, ¿no? A veces sí, ¿no? No, es que el pasado de todos modos, a veces la gente dice, pero es que vive en el pasado, ¿no? Pero es que si uno no mira su pasado, pues a veces tiende uno a repetir. Hay cosas buenas. Cosas buenas que puede uno repetir o no repetir las cosas malas, entonces. Que no sabe de historia está condenado a repetirlas. Algo así por ahí, son clichés, pero es cierto, el pasado a veces es bueno mirarlo. Y cuando miran los muchachos, pues los muchachos escucharán esas historias y también por ejemplo lo que yo les contaba ahorita, entonces de pronto se los ayuda a entender más a sus papás, a sus mamás o a las abuelas. Uno no sabe, depende de la edad en que esté, o los viejos lo escuchan a uno y se acordarán de todas esas cosas, depende del ambiente, pero eso sí influye mucho el ambiente, la formación, la cultura, el lugar donde usted se crió, todos. No necesariamente porque uno vio esas situaciones todo el mundo haya pasado por eso. Es verdad, es bueno conocer un poco de todo porque pues no todos tienen las mismas experiencias ni historias, pero bueno, el próximo capítulo nos vemos y ya suscríbanse y hasta luego. Hasta luego.